Sean todos bienvenidos a la IE, Inteligencia Espiritual. El día de hoy vamos a continuar con temas importantes acerca de la Biblia. Y en el último episodio tuvimos una pregunta de uno de nuestros seguidores que nos ha preguntado algo sobre el bautismo. Dice que ha estado el tema muy interesante, pastor, pero le saltó a ella una duda. Ella dice que ella fue bautizada cuando era niña. ¿Debería volver a bautizarse? Esa es la pregunta. Johnny, y a los amigos que nos siguen, buenos días. Bueno, pregunta interesante, pensábamos que habíamos abarcado bastante, pero siempre hay preguntas y buena pregunta, ¿verdad? Excelente. Si vayamos a la Biblia, vamos al libro de Mateo, capítulo 28. Mateo 28. Mientras voy buscando, ¿usted fue bautizado de niño? No, Yo sí no fui fui bautizado de niño. Veamos cuál es el mandato del bautismo. Mateo 28. 19. 19. Dice así: por tanto, id y tomemos muy en cuenta el orden del mandato de Dios. Id y haced discípulos. Luego dice, bautizándolos. Y luego en el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Entonces, el orden es muy importante en este caso, ¿no? En primer lugar, hay que hacer un discípulo. Hay que ser un discípulo. ¿Se acuerda que hablábamos del requisito del bautismo? ¿Cuál era el requisito? Creer. Creer en el Señor Jesucristo con todo el corazón. Para creer en Cristo necesito ser un discípulo. Entonces, yo sé y respeto que hay personas y grupos que bautizan niños y encuentran respaldo bíblico, por ejemplo, cuando dicen que el carcelero, ¿se acuerdan el terremoto con Pablo y Silas? Se convierte y él y toda su casa se convirtieron y se bautizaron. Bueno, no especifica si había niños o no. O bebés, claro. Pero dice que toda su casa se convirtieron, se bautizaron. Entonces se basan en versos así, que no son totalmente claros, para decir que a los niños sí se los puede bautizar. Pero lo que sí encontramos es en el mandato del Señor, es que lo primero que debemos ser es discípulos. Exacto. Y el requisito era creer. Yo no creo que un niño de meses o de días sea un discípulo aún. Para mí es prácticamente algo más parecido a un angelito que a un discípulo. El discípulo es aquel que decide seguir, el que está dispuesto, el que toma una decisión. Luego dice, bautícelos. Y luego dice, enseñándoles que guarden todo lo que el Señor ha pedido. Entonces, para mí, en lo personal, lo que yo puedo ver en la Escritura es que la persona debe quererlo. No debe ser impuesto por otras personas, sino que debe salir del corazón, debe ser voluntario. Yo quiero seguir a Cristo, entonces me identifico porque yo quiero identificarme con el Señor. Perfecto. También tenemos el pasaje de Hechos capítulo 2, cuando Pedro está predicando, ¿no? Y después de la predicación, dice Hechos 2:37, al oír esto se compusieron de corazón y dijeron Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sí, y se habla de 3.000 personas, especialmente varones. Yo estoy seguro que en Jerusalén habían mujeres y niños también, y que escucharon, pero se hace referencia a los varones. Se cuenta a los varones. Entonces, el dato bíblico que tenemos es que eran hombres, varones ya grandes, no niños. Yo no alcanzo a ver ningún verso que apoye el bautismo de bebés, especialmente en la Escritura. Ahora, hay otro tema. ¿Desde los cuántos años un chico o niño se podría bautizar? Claro. ¿No? Yo creo que hay chicos más maduros que otros, por las circunstancias de la vida y por diferentes razones. Maduran más rápido. Pero cuando un chico tiene la capacidad de comprender, primero de haberle entregado su vida a Cristo y de comprender lo que significa el bautismo, depende no tanto de la edad, sino de la madurez emocional que tenga el niño o el jovencito. Es muy difícil poner una edad, pero hay chicos que a los 7, 8 años ya entienden, ya son maduros.
Hay otros que tienen 12 que todavía no comprenden, que siguen siendo niños. Exacto. Entonces, no podemos etiquetarlos o agruparlos por una edad específica. Claro, no podemos decir a tal edad. No, para mí no. A mí lo que sí me gusta es conversar con el niño. Ujú. Si es una niña, que alguna mujer, líder, profesora, converse con la niña y estar completamente seguros de qué es lo que el chico está haciendo. Perfecto. Y si nos da datos de que cree en Jesucristo como su Salvador y que solo quiere identificarse por ser un creyente, entonces, ¿qué impide? Exacto. Entonces, lo importante no es la edad, sino que se puede evidenciar lo que dice Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados. Sí, tiene que haber evidencia del Espíritu. Tuvo que haber escuchado, tuvo que haber comprendido Sí. el evangelio y obviamente creído, ¿no? Y evidencia de que es creyente. De que es creyente. Y eso solo se lo puede hacer en una conversación con el Perfecto. niño y lo que el niño manifieste. Pero un bebé de días, de meses, muy difícil tiene esa capacidad aún. Ujú. Como para decir, lo vamos a bautizar porque él no ha decidido nada. ¿Cuántas personas habrán sido bautizados desde niños como usted Exacto. y hoy no siguen a Cristo? Ujú. Perfecto. Y en tal caso, en mi experiencia, ya que lo he confesado, que soy doblemente bautizado, en la primera experiencia ni me acuerdo. Gracias a las fotos y por lo que me cuentan mis padres, sé que fui bautizado, pero de ahí no tenía ningún recuerdo ni una noción de eso y me tuve que bautizar otra vez. Recordemos también algo que es importante. Ujú. El bautismo no nos quita ningún tipo de pecado. Exacto, no nos quita ningún, y tampoco nos hace parte de algo, ¿no? No. Porque yo sé que parte de esta enseñanza nace, obviamente, de personas que estudiaron mucho la Biblia, pero alguna vez estudié que uno de los reformadores indicaba que esto venía a ser como un reemplazo o lo que se hacía antes con el pueblo de Israel, el tema de la circuncisión, ¿no? Que era una marca, a los niños al octavo día se marcaba y era parte del pueblo de Israel, y decían ellos que el bautizo venía a ser lo mismo, pero no vemos evidencia. Bueno, entonces estamos hablando más de una tradición que de una enseñanza, porque en la Exacto. Biblia no lo podemos ver. Así es. Por lo menos yo hasta ahora no lo he Exacto. visto por ningún. Y también la persona que ha sido bautizado de niño y dice hoy en día ser creyente y de pronto no toma esta decisión porque tiene esa duda, nosotros dijimos en el episodio pasado, el bautismo te da una buena conciencia hacia Dios. O sea, si no te sientes tranquilo, ¿qué te impide bautizarte ahora que tienes este conocimiento? Yo recomendaría a la persona que se bautizó de niño sin saber lo que significa Ujú. y ahora se identifica con Dios, bautizarse, Mm. porque es obediencia. Yo lo recomiendo. Muy bien. Excelente. Hasta ahí, muy buena pregunta. Les motivamos a que sigan así. Yo tengo una pregunta. A ver, pregunta. ¿Y si me bautizo más de una vez, cómo lo ven en ese tema? Ya Ya siendo adulto, ya conociendo. Ya avanzado. ¿Qué contexto, qué me podría motivar a bautizarme 2 veces? Por ejemplo, ¿entendería a alguien que se bautizó al principio aún siendo ya adulto y teniendo mejor entendimiento que lo hizo por que los demás lo hicieron? Digamos que una persona se bautizó pensando que eso le iba a quitar pecado, le iba a Ujú. limpiar pecado, ¿verdad? Si el concepto es por algún error doctrinario, yo pienso que el mandato del bautismo es algo más espiritual que físico, ¿verdad? Ujú. Y una liberación de la conciencia. Entonces, si yo tengo la doctrina clara ahora y fui bautizado porque pensé que, y ahora sé que no lo es, yo creo que conseguir practicando la sana doctrina, no hay necesidad de volverme a bautizar, sino que ese bautismo que ya lo tuve, que me sirva como una identificación con Cristo. Ok. Pero el bautismo no es como para estar a cada rato bautizándome, sino es algo que el Señor dijo, háganlo para identificarse conmigo. Y si ya soy cristiano, entonces, en ese caso yo aconsejo, no lo vuelva a hacer porque ya se bautizó conociendo un poco de Dios. Así haya sido por un error, lo que hay que corregir es el error. Lo importante es de este doble bautizo, ¿era salvo o no era salvo? Porque si no era salvo, ahí sí no tiene razón de bautizarme. Claro. Ya, Bueno, avancemos. avancemos.
Y si hay más dudas sobre el bautismo, pregunten. Escriban comentarios, no tengan temor de hacerlo. Igual aquí vamos a tratar de hacerlo. Tampoco, como siempre decimos, es que tenemos la última palabra, pero algo podemos... La última palabra está aquí. Así es. Perfecto. Entonces vamos a continuar con el tema de la evidencia de las Escrituras que nosotros podemos ir encontrando, cosas que refuercen nuestra fe y sobre todo nuestra confianza en que es la palabra de Dios. Y la última vez estuvimos conversando sobre la evolución y la Biblia. Y ahora queremos hablar un poco acerca de la edad de la Tierra y lo que nos enseña la Biblia. ¿Cuántos años tiene la Tierra, pastor? ¿Según la Biblia o según los científicos? A ver, veamos primero qué dicen los científicos. ¿Cuántos años tiene? Bueno, los científicos La dicen que Tierra. la Biblia tiene miles y miles y miles de, muchos miles Millones de años, ¿verdad? La Biblia contempla, mejor dicho, la Biblia no contempla fechas, Ujú, pero sí nos habla de la creación exacto. desde el primer hombre Así es. y muy posiblemente hasta la fecha, desde la creación del primer hombre, exista posiblemente de 4.500 a 6.000 años. Ujú, 6.000 años aproximadamente. aproximadamente. Los científicos, no todos, pero algunos de ellos dicen que la Biblia tiene millones y millones y millones de años. Ujú. Bueno, Tiene sus razones, pero, por ejemplo, ¿cómo se calcula? Porque alguna vez en un instituto me mandaron de deber a sacar esos 6.000, o mejor dicho, a encontrar la edad de la Tierra. ¿Cuál Bueno. es la forma que se utiliza por lo general? tenemos la genealogía, ¿verdad? Exacto, sí. Desde Adán, Ujú. algunos dicen que Adán y Eva son como un mito o una historia Una representación. para una representación, para espiritualizar. No, Adán tuvo sus hijos tuvieron y tenemos la historia, Está la historia, está registrado. está registrado, ¿no? Hasta David, de David tenemos hasta el Señor Jesucristo y del Señor Jesucristo acá, entonces más o menos hay unos... Ahí se saca el cálculo, ¿no? O sea, 6.000 el que quiera hacer años. el deber, vaya a Génesis Vaya y Génesis. comienza a sacar cuentas. Sí. Muy bien. Entonces esa es la diferencia entre lo que creen los científicos y lo que nos da una pista la Biblia, porque es cierto, la Biblia no me dice en tal versículo tantos años hasta aquí tiene No. la Tierra. Pero igual es un tema muy controvertido, porque obviamente los científicos con sus descubrimientos tratan de, en ese momento, decir, esto, según las pruebas que le hago, tiene millones y 30.000 millones de años. 30.000 años. Ya. Bueno, tienen derecho. Por ejemplo, hay creyentes también que hablan de la creación de 7 días Ujú. y basándose en las cartas de Pedro dicen que para el Señor un día es como 1.000 años. 1.000 años, sí. Entonces que sencillamente esos 7 días pueden ser miles y miles de años. Ujú. Hay otra posición que dice que son días de 24 horas literales. Exacto. Bueno, lo que nosotros hemos estado conversando es que la Biblia nos da pistas de que estos días fueron literalmente días y no esas eras. O sea, como usted dice, respetamos lo que otras personas puedan creer, pero nosotros encontramos aquí una evidencia de algo que nos puede llevar a pensar que este tiempo que se nombra en la Biblia acerca de la creación son días literales, es espacio de 24 horas. Ya. Génesis. Dios hizo la luz y las tinieblas. Exacto, Génesis Leamos capítulo 1, versículo 4, bueno, desde el 3 leamos. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Un día. Entonces, si tomamos la referencia de 1.000 años, entonces un día fue 1.000 años sin ponerse la oscuridad y la noche también fue 1.000 años sin ponerse el sol. Exacto. Como que no cuadra no mucho. cuadra. ¿No? Otra referencia, otro análisis al texto es, ¿el hombre fue formado en qué día, Johnny? En el sexto día. Adán fue formado el sexto día. Y Dios le manda al hombre a descansar el séptimo día, ¿verdad? El séptimo día. Entonces, si Adán, que es el primer hombre, fue formado en el sexto día, en esos 1.000 años, ¿en qué año fue formado? Y luego lo manda a descansar el séptimo día, o sea que lo mandó a descansar 1.000 años más, o la cantidad de años que quieran decir. Así es. Si vamos a la Biblia, ¿cuántos años vivió Adán? Génesis capítulo 5, versículo 5, y todos los días que vivió Adán
fueron 930 años y murió. 930 años y murió. Entonces, si Dios lo mandó a descansar el séptimo día y este día puede ser miles de años o 1000 años, Sí, entonces Adán no trabajó nunca. perfecto. Y vemos que no fue así, ¿verdad? Así es. Y por eso también de ahí deriva el mandamiento del Señor para su pueblo acerca del día de descanso, ¿verdad? Tomando referencia el día de la creación. Entonces, literalmente siempre día ha sido ese espacio de 24 La palabra original. La palabra original en hebreo es la palabra yom, que aparece en el capítulo 1 cuando veíamos día. Entonces, en todas las referencias a esta palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento, siempre ha significado un espacio de un día, como nosotros lo conocemos, de 24 horas. Nunca ha significado una Bueno. era, ni 1000 años, siempre yom ha sido un día. Perfecto. Respetamos mucho otros criterios. Eso es lo que nosotros podemos ver en las escrituras, esas referencias tenemos. Entonces, creemos que un día fue literal, ¿no? Un día de... Pero igual, eso no tiene que dividirnos con otros creyentes ni ser un tema de separarnos o de que haya problemas. No es importante, pero no es relevante. ¿Usted cree? Después, de pronto por ahí aparece un hater. Todavía no tenemos No haters. importa. Pero que nos puedan decir que no es así, pero respetamos, Sí. ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Íbamos a hablar acerca de otras cosas. Ya hemos discutido un poquito acerca de la edad de la Biblia. El pastor se me llevó por allá los apuntes. No puedo ni ver. No tengo la visión. Ya, vamos al tema de hoy mejor, Johnny. Por ya. tiempo, vamos al tema de hoy. Ya, por Y eso ya me puso los apuntes la por allá. próxima semana continuamos con Ok. la defensa de la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, como hemos estado hablando, si ustedes se han dado cuenta, aparte de estos, que podríamos decir como cápsulas acerca de este tema de la veracidad de las Escrituras, hemos estado hablando acerca de la salvación, hemos estado hablando de la seguridad de salvación y el último tema fue el bautismo. Entonces uno podría preguntarse como creyente, ¿será que ya es todo, ya con eso me basta? O sea, ya sé que soy salvo, ya sé que no puedo perder la salvación y que debo de obedecer a Dios en el bautismo. Ya con eso vengo todos los domingos y ya puedo vivir una vida en plenitud. ¿Será que eso es todo, pastor? Ya, algunas personas piensan que, bueno, y es una realidad, el Señor, ¿para qué vino el Señor, chicos? Para salvarnos, ¿verdad? Y todos, cuando nos preguntan para qué vino el Señor, todos decimos para salvarnos. Para salvarnos. Pero el Señor no vino únicamente para salvarnos. Su plan principal, su propósito principal fue salvarnos. Pero Él tiene toda una vida por delante para nosotros. Tiene un plan para nosotros. No es cuestión solo de salvarnos y ya. Si Él hubiera venido solo para salvarnos, nos salva y nos lleva con Él inmediatamente. Pero si nos deja aquí en la tierra es con un propósito muy específico que es servirle, y para poder servirlo tengo que crecer espiritualmente. Entonces, la salvación es importante, pero el crecimiento espiritual también es muy importante. No podemos quedarnos ahí estancados. Una vez que somos salvos, una vez que hemos vuelto a nacer, ¿qué es lo normal en un bebé que nace? Que crezca. Crecer. Una vez que nosotros hemos Madurar. vuelto a nacer, es necesario crecer para poder llevar frutos al Padre. Muy bien. Creo que ese ejemplo ha sido excelente, ¿no? Un nuevo nacimiento implica también crecimiento. Entonces queremos crecer de la forma adecuada, porque uno también puede crecer inadecuadamente. Sí, un cuerpo que no está sano no crece de la manera normal. Alimento que no es bueno. No se crece normalmente, ¿no? Un bebé que no se alimenta bien puede estar desnutrido. Exacto. Y eso afecta a su crecimiento normal, etc. Si nosotros no nos alimentamos adecuadamente, espiritualmente tampoco vamos a crecer adecuadamente. Excelente. Entonces vamos hoy día a luchar contra la desnutrición espiritual. Ok, vamos a estar basando este capítulo en 1 Corintios, capítulo 3, Sí. versículos de 10 al 16. ¿De qué nos habla esto, pastor? ¿Qué encontramos aquí en este...? 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, dice así:
conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Johnny, solo en ese versículo podemos pasar horas desmenuzándolo, estudiándolo, profundizándolo. Yo creo que este podcast vamos a avanzar la mitad del tema y la próxima semana vamos a poder continuar con él. Ahora, ¿la referencia a quién es? Hablando humanamente. Yo como perito, Arquitecto. como un arquitecto, ¿qué es lo que hacen los arquitectos? Construyen, Construyen, hacen ¿verdad? los planos. Entonces, Pablo aquí es el perito arquitecto, ¿no? Y dice que Pablo como arquitecto, los arquitectos para construir, lo primero que van a mirar en el lugar que van a construir es cómo está el suelo. Se hace un estudio de suelo para poder levantar el edificio, la obra, la casa, lo que quiera construir. Lo primero que se hace es un estudio de suelo. Si el suelo es lodo, arena, etcétera, ¿qué tienen que hacer? Fortalecerlo. Sí, O quitar. limpiarlo, vaciar, quitar y llenarlo de un material adecuado para la cantidad de pisos que quiera construir el dueño de la obra, ¿verdad? Y Pablo dice que él como perito arquitecto puso el fundamento. Entonces, nosotros venimos a hacer este suelo que va a ser un edificio. El fundamento o la limpieza del terreno ya la hizo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Limpió la podredumbre, todo lo que no servía, lo quitó. Y ahora, una vez que está limpio, que se ha excavado, que se ha limpiado, ¿qué es lo que hay que poner para que el edificio empiece a crecer? La base, el fundamento. La base, ¿verdad? Y mire lo que dice el versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Entonces, la base, el fundamento del creyente es la palabra de Dios. Y nadie puede poner otro fundamento. Celular. Nadie puede poner más fundamentos que el que ya está puesto, el cual es Cristo. la base de nuestra vida, es Cristo. Por eso la importancia, y Johnny, aquí déjeme hacer hincapié, déjeme ir al texto nuevamente, 1 Corintios 3, dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima. Vayamos al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 20. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, ¿cuál es el fundamento? Jesucristo, la palabra de Dios, porque nadie puede poner otro fundamento, es Cristo. Esa es la base para empezar a construir nuestra vida cristiana. Claro, cuando decimos fundamento estamos hablando de las enseñanzas del Señor Jesucristo, Sí. su vida. Ahora, ¿quién trajo estas enseñanzas? Apóstoles y profetas. Así es. ¿Verdad? Los profetas en el Antiguo Testamento y al inicio de la iglesia había ciertas profecías, porque recordemos que no estaba todavía completa la escritura. Okay. Es más, todo lo que se escribió muchas de estas cosas eran profecías. Nadie me puede decir que el libro de Apocalipsis no es una profecía. Entonces, mire lo importante que es esto. Porque Pablo dice, yo puse el fundamento, otro edificó encima. ¿No? Hablemos de edificar encima un discipulado. Exacto. Pero al decir que el fundamento lo pusieron los apóstoles y profetas, algo que a mí me preocupa mucho hoy, Johnny, hoy en día algunas personas dicen ser apóstoles. Y profetas también. Y profetas en ciertas iglesias, ¿verdad? Patriarcas también he escuchado. Bueno, es general, bien, algunos nombres, ya no importa. Entonces, si la Biblia me dice que nosotros o la iglesia, el fundamento de la iglesia es lo que dicen los apóstoles, los profetas,
por supuesto que refiriéndose a Cristo, porque la piedra angular es Cristo, y Pablo es enfático y dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo. Pero si aceptamos hoy en día nuevos apóstoles o profetas, entonces nosotros deberíamos creer en cualquier cosa que ellos digan y quieran añadir al fundamento, porque es la base de la iglesia, de la doctrina de la iglesia. Claro. Por eso el cuidado extremo. Mire, vayamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 1. Cuando Judas, el que traiciona al Señor, muere, ¿verdad? Sí. Dice Pedro en el versículo 21, léalo por favor. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo Pare de ahí. Juan. Es necesario que de estos hombres que estaban con nosotros, ¿desde cuándo? Desde cuando estaba con el Señor, comenzando desde el día del bautismo de Juan, Desde el día en que el Señor Jesucristo se bautizó con Juan, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. hasta el día que fue de entre ellos recibido arriba, Uno se ha hecho testigo como nosotros de su resurrección. con nosotros, de su resurrección. Con nosotros. Entonces, ¿qué era necesario para el nuevo apóstol? Que haya estado Desde el bautismo, Desde el del bautismo. Señor hasta que ascendió. ¿Por qué? Porque caminó con Cristo. así es. Entonces, todo lo que iba a decir esa persona iba a ser un testigo presencial de lo que Cristo hizo. Exacto. Ese era un requisito para ser llamado apóstol. Apóstol. Y ojo, que el Señor no lo pidió. Ujú, Eso fue una idea entre ellos, Entre suplantar al, ¿no verdad? ujú. Así que muchísimo, muchísimo cuidado. Hay otros requisitos más, por ejemplo, se dice que, no se dice, la Biblia enseña que los apóstoles tenían sus credenciales Ujú. y hacían milagros, etcétera. Y eso fue un tiempo. Luego Exacto. de eso, paró. Ujú. Señales y milagros que eran las presentaciones de sus credenciales. Como no estaba la escritura aún, entonces, ¿qué respaldaba que venían de parte de Dios? Las Esas señales que señales. hacían, Ujú. ¿verdad? Pero aceptar apóstoles el día de hoy es un peligro muy grande, Claro. porque deberíamos creer todo lo que dicen porque es el fundamento de la Claro. iglesia. Y según esto que encontramos en Hechos, ninguno podría cumplir este requisito que pusieron los mismos apóstoles. Sí, ¿quién estuvo ¿Quién desde el bautismo hasta el día de hoy? Bueno, Exacto. ¿y cómo se reconoce al apóstol actual? Ujú. Bueno, muchos lo hacen a su manera, pero no es la Hay forma. escuelas que te hacen. No es la forma, ¿verdad? Es interesante porque hoy en día, si bien el ser apóstol podría el día de hoy darnos la idea de alguien supremo espiritualmente, pero no es así. O sea, el apóstol, la palabra apóstol significa Enviado. enviado, ¿no? Y lo mismo profeta, o sea, un mensajero. Y a veces se quiere confundir un poco, tomar esas palabras para decir que hoy en día hay profetas, hay apóstoles, pero ellos quieren ser como estos profetas y estos apóstoles que hacen señales. Y ya que usted toca ese punto, mire, seamos literales aquí en, Sí. en esta porción que le voy a leer. Ujú, Dice 1 Corintios 15:8, sí. ujú, Pablo hablando de cuando Cristo resucitó, dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ujú. Pablo estaba triste porque él había perseguido la iglesia, incluso había muerto creyentes por su culpa. Así es. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, etc. Ujú. Entonces, si Pablo se considera indigno y el más pequeño de todos los apóstoles, quiere decir que los apóstoles de hoy en día son superiores al apóstol Pablo, porque él es el más pequeño de todos. Así es. Claro, en su humildad En lo su dice, humildad. yo soy el más pequeño de todos. Exacto. ¿No? Es una palabra delicada. Si hablamos del significado real que es ser un enviado o un mensajero de Dios,
todos somos apóstoles. Así es. Pero así como título, como se lo quiere dar hoy en día Como se lo practica. a ciertas personas en ciertas iglesias. Mire, todos somos siervos de Dios, todos somos sacerdotes de Dios. Y para Dios todos somos iguales. No hay posiciones, hay diferentes cargos y puestos de autoridad, pero los que están en un cargo de autoridad más alto son los que están para servir al resto. ¿No? Si alguno quiere ser el primero, sea el último, etc. Y hay que servir. Hay que servir. No como hoy, que ponen títulos acá para que todo el mundo prácticamente los reverencie. Así es. No, cuidado, el único reverente, el único digno de adoración, de reverencia, de respeto, de temor es Dios. El Y el Señor. resto todos somos su pueblo y estamos para servirle, para adorarle. Así que hay que tener cuidado con lo que creemos, porque el fundamento ya está puesto y nadie puede poner otro fundamento. Así que el tal profeta o tal apóstol que diga, Dios me ha dicho, sepa usted que Dios ya dijo. Así es, Dios ya habló. Dios ya habló. habló. Y esas enseñanzas las están transmitiendo estos discípulos que estuvieron con él muy cerca. Y en el caso del apóstol Pablo, que él se reconoce como un apóstol como abortivo, ¿verdad? Porque él vino después, pero él también tuvo un tiempo en que el Señor trató de una forma milagrosa con él. Pablo le dice a los Gálatas, yo no hablo como enseñado por hombres, sino por Jesucristo mismo. Claro. Y recordemos que Gálatas, cuando él se capítulo convirtió, 1. el Señor fue el que... Y el Señor se lo le llamó apareció. a Pablo. Y bueno, hay otros apóstoles en el Nuevo Testamento, Bernabé, por ejemplo, etc. Pero más con el trabajo de misioneros, de obreros, más va por ahí el nombre. Así ¿no? es. Sigamos con Corintios Muy bien. 1 Corintios 3. 3. Ya leímos versículos 10 y 11, versículo. Regresemos al 10 un ratito A ver qué dice. y volvamos. Yo le dije, de ese verso podemos hablar hacer- mucho enseñar. Claro, Dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y luego dice, vino otro y sobreedificó, y edificó edificó. encima. ¿Qué es eso, Johnny? Edificar encima. Seguir construyendo, o sea, en el sentido del ejemplo o ya la aplicación. Sí, en el ejemplo y en la aplicación. O sea, edificar es desde la base que ya está puesta, ir construyendo, ir avanzando. Ya, entonces En la podemos edificación. decir que Pablo predicó el evangelio. ¿Cuál era el trabajo de Pablo, la labor de Pablo? ¿Cuál era Perito qué hacía arquitecto. la vida de Pablo? Era ir por las diferentes ciudades predicando el evangelio. Y muchas personas en las diferentes ciudades se convertían y Pablo les enseñaba. Así es. ¿No? Pero de ahí aparecieron hombres como Apolos, por ejemplo, y Apolos vino y edificaba encima. ¿Qué quiere decir esto? Algunas personas a lo mejor ni siquiera han escuchado el término siendo creyentes, pero yo espero que, bueno, yo sé que usted sí porque usted lo hace. Discipulado. Así. ¿Qué es un discipulado, Johnny? Bueno, nosotros lo practicamos como un tiempo donde personalmente invitamos a alguien a estudiar los fundamentos de la Biblia, de la fe cristiana, Los primeros pasos. los ¿no? primeros pasos. Enseñarles por qué somos salvos, enseñarles cómo podemos estar seguros, enseñar lo que El bautismo. casi que lo que estamos haciendo aquí es un discipulado. Exacto. Entonces, eso es edificar encima. Ujú. Porque usted predicó y George, que está allá se convirtió. Ujú. Y viene David y empieza a conversar con George y a enseñarle a conocer más al Señor Jesucristo a George. Eso es edificar encima. Edificar encima. ¿No? Entonces, cuando Johnny predicó, la persona se convierte, para eso vino Cristo, para salvar, perfecto, pero Cristo quiere que el creyente o el nuevo creyente, ese bebé espiritual, empiece a crecer. Hablábamos en el bautismo cuál era el orden: hacer discípulos, bautizar, Bautizarse. enseñarles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Ese es el discipulado. Exacto. Viene otro, o en el mejor de los casos, como le guste, si Johnny predicó y se convirtió, George. Y luego viene Johnny y dice, George, hagamos un discipulado. Johnny le sigue enseñando. Johnny está sobreedificando. Pero
Puede ocurrir, pero muy Puede poco, ocurrir. ¿verdad? Por ejemplo, mañana tenemos, bueno, el domingo tenemos un una culto evangelístico. reunión Se va a evangelística. predicar el evangelio y de pronto hay personas que creen en ese momento, pero no sabemos si lo volvamos a ver. Ojalá que sí pueda seguir viniendo a nuestra iglesia, pero si por algún motivo va a otra iglesia o cae en otro lugar, alguien va a seguir edificando en esa vida. Y esperemos que sí, porque eso es lo que el Señor manda. Le pongo un ejemplo. Viene el domingo y se convierte en una jovencita. Ujú, No es Johnny el llamado al discipulado, ujú. es otra Sí, mujercita, otra mujer, claro, otra jovencita que le enseñe. que le enseñe a esa chica para que no haya ninguna confusión más adelante, ¿no? Entonces, uno pone el fundamento, el otro edifica. Y lo que a mí más me gusta, la tercera parte de esto, Ujú. ¿qué dice? Pero cada uno mire cómo sobre. Pero cada uno mire cómo sigue edificando o sobre edifica. Entonces, muchas veces estamos acostumbrados a echarle la culpa a la iglesia. Ujú. Es que a mí nadie me enseñó, a mí nadie me visitó, Me llamó. nadie me tomó en cuenta. A ver, hay que hacerlo hasta cierto punto. Claro. La iglesia está interesada en la gente y por eso predica el evangelio. Y gloria a Dios si alguien se convierte. La iglesia debe estar interesada en la gente y tiene que hacer el discipulado. Los primeros pasos, enseñarle a caminar al nuevo creyente. Pero una vez que el nuevo creyente empezó a caminar, Johnny, el nuevo creyente tiene Biblia. Ujú. Esperemos que tenga Biblia, pues, ¿no? El nuevo creyente, como usted lo mencionó en Efesios 1:13, después de haber oído el evangelio de la verdad, Creído, etcétera, ujú. el Espíritu Santo viene y hace morada en el nuevo creyente, que es la garantía de que somos de Cristo. Entonces, si yo tengo el Espíritu Santo y tengo la palabra de Dios, mi deber es leer la Escritura, como Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, ¿verdad? Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Entonces, cuando uno lee la Escritura, empieza a crecer, empieza a conocer a Cristo. Leer la Escritura es como mirarme en un espejo en la mañana, y cuando me miro en un espejo en la mañana me peino, me lavo, Saca me las arreglo. lagañas. Entonces, cuando voy a la Biblia, descubro lo que está mal para sacarlo de encima mío, para poder estar bien. Ujú. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, que no tiene, obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que utiliza bien la palabra de verdad. Entonces, nadie puede quejarse Ujú. después de haber recibido un discipulado. No, es que no me llamaron, no me tomaron en cuenta, no me vinieron a ver. La responsabilidad del crecimiento espiritual es de cada uno. Sobre edificar. Sobre edificar. Muy bien. Esperemos que las personas que, por ejemplo, están siendo edificadas con pronto estos episodios, también busque sobre edificar y de pronto si no se congrega, ir a una iglesia, compartir el evangelio, querer hacer un discipulado, porque no todo va a depender estos episodios no es que hacen magia y ya esa persona con eso tiene suficiente para su vida cristiana. Hace unas 3 semanas yo estaba dando la prédica Ujú. y yo hablé directamente a los líderes. Si no estamos discipulando, no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Porque el trabajo del liderazgo es discipular, enseñar, poner el fundamento, poner las bases en los creyentes. Ujú. Y una vez que hemos edificado, que hemos sobreedificado, ya es cuestión del creyente crecer. Pero necesitamos involucrarnos. Es muy fácil, Johnny, decir, vamos a evangelizar. Todo el mundo quiere participar. El evangelismo es una fiesta, es lindo, hay teatro, hay versículos, hay canciones. Es hermoso la evangelización. Ujú. Y el predicador, después de predicar guiado por el Espíritu, hace una invitación al arrepentimiento y algunas personas, por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, guiando la Escritura al corazón, se convierten. Y hasta ahí llegamos.
Pero no, el Señor dijo, enseñándoles que guarden. Entonces, es responsabilidad de la iglesia el discipulado, Así el es. enseñarles, el fortalecer a esos nuevos creyentes para que sigan creciendo. Muy bien. Entonces, este ejemplo, esta ilustración que pone aquí el apóstol Pablo, ¿no? Habla de arquitectura, habla de un edificio. Es decir, esa construcción es nuestra vida. Somos nosotros, Sí. Es nuestro cuerpo. es nuestro cuerpo. Entonces, el momento Nuestro que... cuerpo, nuestra mente, es todo lo que somos nosotros. Entonces, cuando creo en el Señor, se establece el fundamento, la base, ¿verdad? Porque ya hemos recibido ese mensaje principal acerca de la salvación. Desde ahí estoy yo creyendo en las Escrituras, ¿no? Y después el perseverar en la doctrina de los apóstoles, que es el fundamento, o sea, las enseñanzas del Señor Jesús, y después yo también seguir avanzando. Sí. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta a Johnny. Ay, ¿Por qué vemos creyentes maduros, comprometidos, esforzados, sacrificados, que sirven al Señor con todas sus fuerzas y crecen espiritualmente? ¿Y por qué, por otro lado, vemos creyentes que no crecen, inmaduros, inconstantes, sin compromiso? ¿Qué marca la diferencia? ¿Cómo está sobreedificando? ¿Con qué está construyendo su edificio? ¿Cómo está construyendo el edificio, verdad? Ajá. Porque uno Miremos, podría ahorrarse unos cuantos centavos cuando uno construye, a veces puedes buscarlo más barato. veamos el versículo 12 para que el Señor nos responda. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno. Ahí nomás. Tenemos identificamos en este versículo 12 6 materiales para construir. Ujú, Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. 6 materiales. Podríamos tranquilamente dividirlos en dos grupos. ajá, Oro, plata, piedras preciosas, un grupo. Madera, heno, hojarasca, otro grupo. así es. ¿Cuáles tienen más valor? El oro, Oro, plata, plata, piedra piedras preciosa. preciosas. Madera, heno, hojarasca no siempre tienen mucho valor. Muchas veces lo encontramos en la basura, botado en la calle. Cuando usted pasa al lado de una construcción y han enlucido, hay un montón de madera. Ujú. Si vamos a un parque, tenemos un montón de hojarasca. Y si vamos a un campo, hay mucho Heno. heno. Y Y él uno lo puede recoger. y puede hacer algo. Pero piedras preciosas, plata, oro, tenemos que ir a lugares específicos y cuesta Claro. mucho para adquirir algo de eso que queremos. Ujú. Entonces, si estamos hablando de un edificio que se está formando y ya estamos hablando de materiales, ¿cómo piensa usted, Johnny, que deberíamos construir nuestro templo para Dios? Sin duda alguna con las piedras preciosas, oro, plata Oro, plata y y piedras piedras preciosas. preciosas. Pero esto es como la historia de los tres chanchitos. Así es. Hay Solo- muchos, hay muchos que prefieren, por ahorrar la fatiga, Ujú. por evitar trabajo, sacrificio, el costo. compromiso. Claro, ¿qué cuesta más? El oro, la plata, Cuesta. sí. Y para obtener dinero, ¿qué debemos hacer? Trabajar, Trabajar, sacrificarnos, ahorrar, ahorrar. abstenernos de ciertas cosas para poder comprar. Ujú. Entonces, ahí ya vamos viendo cuál es la diferencia entre un creyente con compromiso a un creyente que no tiene compromiso. Cuando somos conscientes que debemos darle a Dios lo mejor, oro, plata, piedras preciosas, luchamos, sacrificamos. Pablo dice, golpeamos nuestro cuerpo con tal de darle a Dios lo mejor. Lo mejor. Cuando realmente no me interesa mucho, bueno, estoy agradecido porque Dios me salvó, pero hasta ahí nomás. Con tal de ir el domingo a la iglesia, si es que no hay nada más que hacer. Ujú. Entonces ya Dios tiene que estar contento con eso. Claro. La historia de los tres chanchitos, ¿no? Venía el lobo y uno hizo rápidamente su casa con Madera. heno, el otro con madera.
Pero el lobo sopló y sopló. ¿Y qué pasó, Johnny? Derrumbó la casa. Se derrumbó la casa de los dos primeros chanchitos. ¿Qué dice el versículo 13? Versículo 13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Qué va a probar nuestra vida? El fuego. El fuego. ¿Qué es el fuego? Algo que Prueba. prueba. ¿Verdad? Prueba y algo que purifica también. Todos, en algún momento de nuestra vida vamos a ser probados. Ujú. Alguna enfermedad, la muerte de alguien, la pérdida de algo. Todos vamos a pasar por pruebas. Santiago 1:2 dice, bienaventurado el varón que se halla en prueba, sabiendo que la prueba de vuestra fe. Bueno, Produce paciencia. las pruebas nos llevan a producir en nuestra vida paciencia. ¿Qué es la paciencia? Fruto del Espíritu Santo. Entonces, Así es. todos vamos a ser probados para que nuestra fe sea probada, para que podamos crecer espiritualmente. Correcto. Por eso dice Santiago que gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. Bueno, la cuestión es que cada creyente va a ser probado. Si yo he estado construyendo mi plata con madera, heno y hojarasca, va a venir esa prueba, ese fuego, ¿y qué va a pasar? Se va a quemar. Con plata. No, con madera, heno y hojarasca. Es que se va a quemar, va a desaparecer. No queda nada. No queda nada. Cenizas. Pero si yo he estado sacrificando, esforzándome, luchando, comprometiéndome, y estoy edificando con oro, con plata, con piedras preciosas, viene el tiempo de prueba, ¿y qué va a pasar? La obra queda. O sea, no Se sufre, mantiene. se mantiene. ¿Qué hace el fuego con el oro? Lo refina. Lo purifica, purifica. lo purifica, lo refina, ¿verdad? Sí. Lo hace más sólido, más puro, más puro. fino. Quita lo que no debe estar ahí. Y igual con la plata, las piedras preciosas, Máximo le ahumará, le quitamos eso, pero Ujú. queda ahí perfecta. Queda mejor. Entonces la obra va a permanecer firme, Exacto. Y eso es lo importante de una edificación, ¿no? Que sea algo que perdure que dure para siempre, para siempre. ¿verdad? Hay una parábola en el libro de Mateo que dice el insensato y el sabio. Ujú. ¿Dónde edificó el insensato? En arena, En la arena. ¿Y el sabio? en la roca. ¿Quién es la roca? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Y la arena es en cualquier cosa. Me dijeron esto, que creo lo de aquí, pero mi fe no está basada en Cristo. Ujú. Viene la prueba y se derrumbó mi casa. Si creo en Cristo, viene la prueba y sigo firme porque estoy en Cristo. La base ni se mueve, Ujú. es antisísmica Así es. y yo la hago crecer. Mire, pobres de aquellos cuya base de la iglesia es un hombre Mm. o doctrinas de hombres. Porque viene el momento de prueba, viene el dolor y se derrumba. Hay de aquellos quienes descansan sobre la base de un hombre. Así es. Vamos al final para terminar, Johnny. Verso 14 y 15. Si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Entonces, aquel creyente que se sacrificó, que luchó, que lo vemos espiritual, pero sincero, ¿qué recibirá? Recompensa. Recompensa. Pero hay el otro lado, el creyente carnal. Y si no cree, pregúntale a Pablo. Él dice, no puedo trataros como espirituales, sino como a carnales. Si hay creyentes carnales, hay aquellos creyentes que son salvos, pero que no luchan, que no se comprometen, que no se sacrifican, que quieren seguir viviendo con un pie en el mundo y con el otro en la iglesia. Así es. ¿Y qué va a pasar con ellos? Versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Tome en cuenta la última parte. Si bien él mismo será salvo. ¿Pero qué sufrirá? Pérdida. ¿De qué? De recompensa. De la recompensa. Si somos fieles con el Señor, reinaremos con el Señor. Una cosa es reinar con Cristo, otra cosa es simplemente ser salvo y reinado. Ujú. Y el último verso, ya corrimos al final por tiempo. Ujú. Versículo 16. No le vamos a poner la segunda parte, no. No, ya 16. vamos, ya fuimos rápido. Dele. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
somos templo de Dios. Lo que estamos edificando en nuestra vida, ¿qué es? Un templo para Dios. Aunque Dios no vive en templos hechos por los hombres, nuestro cuerpo es un templo para Dios. Ujú. ¿Qué merece Dios? Lo mejor. Lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Así es. Y somos templo de Dios. Y dice la Biblia que nuestros cuerpos ya no nos pertenecen. Ujú. Han sido comprados por la sangre de Cristo. Así es. Y cuando me presente algún día, cuando el Señor venga ante Él, yo tendré que darle cuenta de cómo edifiqué Mm, su templo. Así es. Si se quemó todo, bueno, voy a estar avergonzado. Mm, Pero si tengo que traerle a Dios, voy a estar feliz. Así es. Y Él me mirará y me dirá, entra, buen siervo fiel. Fiel. ¿Qué prefiere usted, mirar a Dios? O mejor dicho, bajar el rostro y no mirarlo por vergüenza, o recibir una sonrisa del Señor y que lo llame siervo fiel. Lo último, recibir esa sonrisa. Y quería poner un ejemplo de con lo que tenemos que tener cuidado, ¿no? Todos conocemos el síndrome o lo que pasa a veces en la tierra, los socavones, donde de un momento a otro como que la tierra colapsa por diferentes razones. O sea, no seamos esos cristianos que aparentamos, que construimos con heno, madera, hojarasca. Templos que grandes de heno. Exacto. Y cuando viene la prueba, viene lo fuerte, viene eso que debería de purificarnos, más bien nos desmoronamos y nos hundimos. Entonces hay que luchar, como te dijo, sacrificio por esas piedras preciosas, eso que perdura. Amor a Dios, Johnny. Amor al Señor. Amor a Dios nos va a guiar a ese sacrificio. No es puramente esfuerzo humano. Ujú, Es un amor tan grande a Dios que el resto deja de tener importancia. claro. Y el consejo, ¿no? Empezar por lo poco. O sea, a veces de pronto pensamos que este oro y plata voy a ganarlos porque predico en la iglesia o porque canto en la iglesia. No, lo poco que puedo hacer para servirlo, porque todo lo que podemos hacer nosotros no alcanza. Para leer la Biblia y orar, no Mm. tengo que figurar en ningún lado. Así es. Y ahí hay que empezar para crecer. Leer la Biblia y mucha orar. oración personal. Mm. Y si Dios me ve comprometido, Él me va a usar, Él no me va a dejar en paz, me va a usar. Amén. Quiero yo finalizar esto agradeciendo a George, agradeciendo a Line, usted sabe lo Render ese y Dronline, pero también se nos ha unido el equipo dos personas más. agradeciendo a Maite Maite y a Manuel que nos ayudó con el logo. y a Manuel que ha hecho el logo del equipo. Claro, Sí. si nos ha visto ahí con un nuevo logo, ayude más. Manuel Arévalo. Sí. Entonces, bueno, el equipo está creciendo. Estamos también mandando ahí unas cápsulas para que ustedes puedan compartir de los momentos que nosotros creemos que son muy importantes, que no se pueden perder y que eso los llame a ver también los episodios. Síganos, por favor. Estamos en Instagram como Templo Cristiano Alborada, en Facebook el mismo nombre, en Spotify estamos como TCA Podcast y en YouTube también con nuestro nombre de iglesia, Templo Cristiano Alborada. Y ahora estamos en TikTok. TCA.iglesia, así estamos en TikTok. Bueno, todo esto lo hacemos en primer lugar por amor al Señor. En segundo lugar lo hacemos por aquellos a quien Dios ama, que son las personas. Queremos llegar con la verdad de la palabra de Dios a las personas. No queremos nada para nosotros. No sé Así si es. Johnny quiere algo para él. Yo para mí no quiero nada. No, la verdad es No que me no. interesa. Yo solo quiero servir al Señor y compartir de lo que Él me ha dado. Que el Señor los bendiga. Oremos, Johnny. Muy bien. Señor, gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias porque nos edifica. Y, Señor, te pedimos para que cada uno de nosotros podamos también sobreedificar. Que no aceptemos otro fundamento, que no aceptemos otra enseñanza ni de los hombres, sino solamente la que podemos aprender de ti. Te pedimos, Señor, que nos llenes de tu sabiduría, que nos des inteligencia espiritual para poder, Señor, practicar tu palabra en todas las áreas de nuestra vida. Que esto se haga realidad en nuestro día a día. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te alabamos, Señor, y te damos la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.